Hola, en este vídeo vamos a hablar fundamentalmente de los maquillajes que se pueden dar en la contabilidad de las empresas y también diferentes alertas que es necesario contemplar dentro de nuestro proceso de análisis de riesgo de crédito de una determinada empresa. Para que el análisis de riesgos de una empresa resulte efectivo, es absolutamente necesario que los datos con los que trabajamos sean absolutamente veraces. Vamos a poner un ejemplo de una empresa que solicita una financiación cualquiera y en este caso vamos a ver diferentes elementos que es importante comprobar para verificar que realmente la información con la que vamos a trabajar es adecuada. Hay un conjunto de elementos que cualquier analista de riesgos tiene que cumplir y estos son, por ejemplo, comparar los criterios contables que está utilizando la compañía son homogéneos en todos los años anteriores. También es importante verificar que esos criterios contables son más o menos los mismos que utilizan las empresas del mismo sector u otro tipo de aspectos como la auditoría en la que sería conveniente que no existiese ningún tipo de salvedad por parte del auditor y en el caso de que exista esa salvedad estudiar en profundidad cuáles son las razones de la misma para que se haya producido. Otro tipo de elementos, por ejemplo, son también analizar situaciones excepcionales en términos de la cuenta de resultados, como por ejemplo pueden ser variaciones excepcionales en los ingresos o beneficios de la compañía, lo cual puede estar dando síntomas de una cierta volatilidad de la cuenta de resultados de la misma, o elementos como pueden ser los plazos de los clientes o los plazos de proveedores o los plazos en los que se tiene otorgada financiación por parte de las entidades financieras. Hay otro tipo de operaciones importantes que también es relevante prestar atención, como por ejemplo las operaciones que se producen entre empresas del mismo tipo de grupo empresarial y, por ejemplo, buscar distintos movimientos en las cuentas de reserva. Con la revisión de todo esto lo que estamos buscando es asegurarnos que efectivamente la información que estamos utilizando es una información veraz. Si realmente detectamos cambios de situación muy importantes en estos elementos, es muy relevante profundizar en ellos para conocer exactamente cuáles son las causas de los. En la relación con la compañía hay distintos aspectos que nos pueden alertar de cosas extrañas que pueden concurrir con el funcionamiento de la misma, ¿no? Y que podría poner en cuestión nuestra operación de financiación. Aquí vamos a ver algunos, ¿no? Como por ejemplo los aumentos o reducciones significativas de gastos que se estén produciendo, porque esto va a afectar a la cuenta de resultados y también a la situación patrimonial de la compañía o incluso a sus capacidades para poder hacer frente a los compromisos con los financiadores, ¿no? Otro tipo de cosas son, por ejemplo, cuando se produce un incremento de ingresos muy importante en términos de cuenta de resultados, pero no lleva aparejado un incremento de los flujos de caja. Evidentemente, esto podría dar síntomas de que probablemente no se están cobrando las ventas de la compañía de la forma adecuada, ¿no? O que realmente estas ventas pues no son tales, ¿no? Con lo cual habría que profundizar realmente en ver las razones para que se produzcan este tipo de circunstancias. Hay otros casos en los que, por ejemplo, la empresa puede no consolidar dentro del propio grupo empresarial las diferentes filiales con
con cualquier tipo de razón que se les pueda ocurrir o cualquier tipo de excusa, como puede ser que la información tiene un alto valor estratégico o por otro tipo de motivos. Evidentemente, nosotros tenemos que analizar la compañía, sobre todo desde el punto de vista del consolidado del grupo, porque muchas veces hay operaciones vinculadas entre empresas del mismo grupo que es necesario tener absolutamente controladas. Otro tipo de cuestiones, por ejemplo, puede ser que no aporten información de esas operaciones vinculadas o cambiar criterios de valoración de stocks utilizando unos criterios que evidentemente pueden tener impacto no solo en términos de la cuenta de resultados sino a nivel patrimonial, o también, por ejemplo, cambiar la vida útil de los activos con el fin de afectar a los beneficios, ¿no? O realizar compras y ventas simultáneas a otra empresa con el fin de obtener financiación vía descuento por parte de las entidades financieras, lo que habitualmente se considera papel pelota o papel de colusión. Nosotros vamos a ver un ejemplo del modelo de posición económica financiera en el que por un lado podemos tener, por ejemplo, la posición económica de una empresa en la que podemos ver que hay una caída del cash flow en los últimos años, que tiene un nivel de generación bueno pero decreciente, y por otro lado pues importante conocer cuál es la posición financiera de la compañía, que al final se refiere a la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a todas sus obligaciones económicas y sus compromisos tanto a medio como largo plazo. En este caso, pues podemos ver que tiene un ratio de deuda del 0,4 que es razonable, un ratio de deuda sobre EBITDA del 3,2 que no es excesivamente alto, pero que nos configura una determinada posición de partida que nos va a permitir conocer exactamente la posición en la que se encuentra esta compañía que tiene o que presenta esta información dentro de nuestro modelo de posición económico-financiero. El modelo económico-financiero nos ofrece 4 posiciones distintas en las cuales se puede encontrar una compañía. La primera sería una posición financiera fuerte acompañada de una posición económica fuerte, ¿no? En este caso, una compañía que se encuentra situada en esta posición, pues no tiene, por decirlo de alguna forma, ningún tipo de problema para poder crecer y para poder, en principio, obtener financiación por parte de las entidades de crédito. Otra ubicación distinta sería, por ejemplo, en el cuadrante que está abajo a la derecha, donde la posición económica es débil y la posición financiera es fuerte, es decir, que en este caso su capacidad de generación se puede ver afectada en alguna medida, y en estas circunstancias, que son bastante habituales en compañías que o están empezando o en compañías que se encuentran al final de su ciclo de vida, pues es importante quizás sea solicitar garantías en el caso de una operación de financiación. Otra alternativa sería esta, en la que tiene una posición económica fuerte pero una posición financiera débil, es decir, que tiene un nivel de apalancamiento elevado, y en una situación como esta existe un riesgo importante de que la compañía no pueda hacer frente a sus compromisos y que pueda acabar en una situación concursal. Evidentemente, en esta situación quizá lo mejor para la compañía es reestructurar su deuda de tal forma que sus compromisos de pago se acompasen mejor con su capacidad de generación de ingresos en el tiempo. Y la última alternativa sería quizá la más negativa, en la que nos encontraríamos con una posición económica negativa y una posición financiera también muy negativa, ¿no? Evidentemente, en un escenario como este, la compañía no tendría ninguna posibilidades de obtener financiación empresarial, al menos desde el punto de vista de los financiadores.
En el caso de la empresa que habíamos puesto de ejemplo con los datos un par de transparencias más atrás, lo que nos podemos encontrar es con que presenta una evolución desde una posición económica fuerte a una más débil y evidentemente en este escenario como financiadores lo que tendríamos que contemplar es la posibilidad de dar la financiación pero solicitando garantías adicionales. En la relación con la empresa hay distintos elementos que nos pueden ayudar a identificar que la situación de la compañía a lo mejor tampoco es tan buena como la que en principio parece y que pueden dar algunos síntomas de deterioro. Aquí tenéis una lista de 10 elementos y voy a comentar alguno de ellos. Por ejemplo, una de las características importantes es que cuando la empresa decide no negociar las condiciones de una operación por parte del cliente, ¿no? Una empresa que no condiciona las condiciones económicas en una operación de riesgos, pues puede ser porque realmente no tiene ningún tipo de intención de hacer frente a sus compromisos, ¿no? Otro tipo de cosas pueden ser, por ejemplo, un número excesivo de impagados como consecuencia de un posible deterioro de la cartera de los clientes. Evidentemente, en este caso, lo que nos podemos estar encontrando es un deterioro de la situación económica y financiera de la compañía. Hay otros casos, como por ejemplo, cuando en las cuentas de crédito suelen ser habituales las solicitudes de excedidos. Evidentemente, en este caso nos podemos encontrar con que la empresa no tiene un control adecuado del funcionamiento de la cuenta de crédito o bien cuando se concedieron estas operaciones no estaban adecuadamente dimensionadas, ¿no? O bien cuando en ese mismo tipo de cuentas de crédito apenas no tienen rotación alguna y lo que nos podemos encontrar es como esto es un indicador de posibles tensiones de liquidez de la compañía o que esas cuentas de crédito se están utilizando para finalidades diferentes para las que están creadas este tipo de productos, como puede ser la financiación a largo plazo, ¿no? Lo cual es totalmente inadecuado, ¿no? Es decir, el número de elementos indicativos a los que podemos hacer referencia o que podemos contemplar puede ser muy amplio y nos pueden indicar que realmente la situación de la compañía es realmente no la que parece. Cuando se termina el análisis de riesgos, lo que falta es enviar la resolución la operación al comité de riesgos para que proceda a su resolución, ¿no? El comité la va a resolver o favorable o desfavorablemente, introduciendo las medicaciones que considere más relevantes. Consideraciones o modificaciones que pueden ir, por ejemplo, desde, variar el importe de la operación para que se adecue mejor a la finalidad para la que la empresa la había solicitado, o como por ejemplo establecer límites en el uso de unos determinados fondos que se le desembolsar a la compañía, o la limitación de, por ejemplo, a qué tipo de clientes o de qué tipo de clientes se puede descontar en las líneas de descuento. Por ejemplo, también puede haber otro tipo de modificaciones o resoluciones en las que se modifiquen las condiciones económicas o que establezcan nuevas cláusulas como pueden ser las cláusulas cross default o negative pledge, que suelen ser bastante habituales, o por ejemplo incorporar otro tipo de garantías o colaterales para que se pueda proceder a dar una resolución favorable a la operación de la compañía. En el caso de la compañía que nosotros estábamos comentando, lo normal sería que el comité resolviera favorablemente la operación, pero incorporando algún tipo de garantía adicional, preferentemente una garantía de carácter real, de tal forma que la operación fuese más confortable para la entidad de crédito.
Espero que esto haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo.